Imagina esto. Faltan solo 7 días para la elección presidencial de 1940 en México. En un despacho lleno de humo de tabaco, un general de bigote recortado mira un mapa del país clavado en la pared. Cada alfiler marca un estado conquistado, un cacique convencido, un mitin ganado a gritos. Ese hombre es Juan Andreu Almazán, y frente a él, invisible pero presente en cada conversación, en cada titular de periódico, se alza su gran rival, Manuel Ávila Camacho, el candidato oficial del poder. 7 días, 7. Si pierde todo lo que ha vivido, las balas de la revolución, las traiciones, los negocios, los pactos en la sombra, no habrá servido de nada. Si gana, se convierte en el hombre más poderoso de México. Un ayudante empuja la puerta, jadeando. General, llegaron nuevos reportes de fraude. Juan aprieta los puños y por un segundo parece más un muchacho de pueblo que un caudillo nacional, porque en el fondo todo empezó muy lejos de ahí, en un lugar donde nadie hubiera apostado un centavo por ese niño delgado de Olinalá. Olinalá, Guerrero, finales del siglo XIX, un pueblo colgado en la sierra, envuelto en neblina por las mañanas y en silencio por las noches, roto apenas por los cascos de un caballo o el crujido de una carreta. En una casa de adobe, un recién nacido llora con una fuerza que sorprende a la comadrona. Es 12 de mayo de 1891, y nadie imagina que ese bebé, Juan Andreu Almazán, un día negociará de tú a tú con presidentes, generales y banqueros extranjeros. De niño es flaco, de mirada seria, de esos que observan más de lo que hablan. El mundo que lo rodea está dominado por el porfiriato. Hacendados que se creen reyes, campesinos encorvados sobre la tierra, soldados que pasan dejando detrás un rastro de polvo y miedo. Juan crece viendo esa desigualdad como un paisaje inevitable. Pero algo en él se revela en silencio. Mientras otros niños juegan en la calle, él se queda mirando los caminos que se pierden en la sierra, preguntándose qué habrá más allá, cuánto tiempo le llevará salir de ahí, cuánto le queda antes de que la vida lo atrape en un destino que no quiere. La escuela primaria, con sus pupitres cojos y pizarrones manchados, se convierte en su primer campo de batalla. No hay balas ni cañones, pero sí un enemigo insistente. El destino de ser uno más. Juan descubre pronto que las letras son una llave. Le abren el mundo de los periódicos que llegan tarde, arrugados, con noticias de 1900, ciudades que parecen de otro planeta. Lee sobre trenes que cruzan el país, sobre fábricas que escupen humo en Monterrey, sobre un presidente llamado Porfirio Díaz que lleva décadas en el poder, y lee también los primeros rumores de descontento, nombres que empiezan a repetirse en los corrillos del pueblo. Francisco Prime, Madero, democracia, revolución. Cada palabra es un pequeño terremoto en la cabeza del muchacho. No sabe exactamente qué significan, pero entiende una cosa con claridad brutal. El tiempo se está moviendo más rápido que nunca, y, si él no corre, se quedará atrás. Siente que tiene un reloj invisible clavado en el pecho, marcándole prisa, empujándolo lejos de la comodidad resignada de su gente. Para salir de Olinalá necesita algo más que sueños. Necesita títulos, contactos, un oficio que le permita moverse en la Ciudad de México sin ser devorado. Así nace su obsesión por la ingeniería, las historias que oye sobre puentes colgantes, caminos nuevos, máquinas que atraviesan montañas, le encienden la imaginación. Construir cosas, levantar estructuras que desafíen la geografía y el tiempo, no es solo una carrera, es un método, una forma de ordenar el caos. Cuando, siendo aún adolescente, logra convencer a su familia de que lo dejen ir a estudiar, lo hace con la sensación de estar apostando la vida entera en una sola jugada. Si falla, volverá derrotado. Si acierta, cada minuto lejos de casa habrá valido la pena. El viaje a la capital es largo, incómodo, lleno de sobresaltos, pero lo más intenso no está afuera, sino dentro de su cabeza. Repasa una y otra vez lo que deja atrás y lo que espera encontrar. No hay vuelta atrás, el reloj sigue corriendo. La Ciudad de México de inicios del siglo XX es un animal gigantesco comparado con Olinalá. Tranvías que rechinan, vendedores que gritan, edificios que parecen tocar el cielo. Juan llega a la Escuela Nacional de Ingenieros con un miedo que no se atreve a confesar. Ahí, los hijos de familias acomodadas caminan seguros, con trajes bien cortados y libros nuevos. Él, con su acento de provincia y su ropa modesta, se siente un intruso, pero tiene algo que muchos de ellos no. Hambre.
hambre de aprender, de sobresalir, de no volver a ver la miseria de su infancia sin poder hacer nada. Las materias son duras: geometría descriptiva, cálculo infinitesimal, resistencia de materiales, números fríos, fórmulas complejas. Sin embargo, detrás de cada ecuación, él ve otra cosa: caminos, puentes, ferrocarriles, poder transformar un país de tierra y polvo en un país de acero y concreto. Mientras él se sumerge en planos y teoremas, el país entero empieza a temblar. Las ideas de Francisco I. Madero se expanden como incendio en pastizal seco: democracia efectiva, no reelección. Palabras que resuenan en los pasillos de la escuela, en los cafés, en las tertulias de estudiantes. Algunos compañeros de Juan se entusiasman, otros se burlan, pero él, que viene de los cerros pobres de Guerrero, reconoce el trasfondo real. Los de abajo están perdiendo el miedo. Los periódicos hablan de fraudes, de levantamientos, de cárceles llenas de opositores, y el nombre de Porfirio Díaz, antes intocable, empieza a pronunciarse con rabia. Juan siente que la lógica limpia de la ingeniería choca de frente con la realidad sucia de la política. ¿De qué sirve calcular el peso máximo de un puente si el país entero está al borde del colapso? La revolución no es aún un hecho, pero la tensión se palpa. Es como caminar sobre un piso de cristal que cruje bajo cada paso. El estallido de la Revolución Mexicana en 1910 no lo sorprende, pero lo golpea de lleno. De pronto, las noticias dejan de ser columnas ordenadas de texto y se convierten en relatos de trenes detenidos, haciendas incendiadas, pueblos que cambian de manos en cuestión de horas. En Guerrero, su tierra, se levantan jefes locales, hombres de la sierra que toman las armas con más rabia que estrategia. Juan, el estudiante de ingeniería, se encuentra de pronto ante una decisión que parte su vida en dos: quedarse en la capital, terminar sus estudios, aspirar a una vida relativamente segura, o regresar a su estado, asumir el riesgo, entrar en la vorágine revolucionaria. No se trata solo de ideología, se trata de orgullo. ¿Con qué cara miraría a su gente si mientras ellos sangran, él se queda resolviendo problemas en un pizarrón? El reloj interno vuelve a sonar. Si no elige ahora, otros elegirán por él. El regreso a Guerrero es casi una escena de película. El joven que se había ido con libros bajo el brazo vuelve montado a caballo, con armas que aún le resultan extrañas y un futuro totalmente incierto. La sierra, que siempre le pareció eterna, ahora está llena de rumores. Fulano se unió a los zapatistas, Mengano pelea al lado de tal caudillo. Los nombres de Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza resuenan en las conversaciones, como si fueran fuerzas de la naturaleza más que simples hombres. Juan Andreu Almazán se alinea con el bando que, en ese momento, le parece más coherente con sus ideas de cambio, pero sobre todo con sus posibilidades de acción. No se conforma con ser un soldado anónimo. Su mente de ingeniero empieza a trabajar. Rutas, suministros, fortificaciones. Entiende pronto que una revolución no se gana solo con valentía. Se gana también con logística, con cálculo frío en medio del calor de la batalla. A medida que la lucha avanza, su nombre empieza a correr de boca en boca. El muchacho de Olinalá, el estudiante de ingeniería, demuestra tener algo que muchos generales improvisados no tienen: capacidad de organizar, de leer el terreno, de anticipar los movimientos del enemigo. Asciende en la jerarquía revolucionaria no solo por su puntería, sino por su cabeza. Aprende a negociar con caciques locales, a convencer a pueblos enteros de que se sumen a la causa, pero también aprende, a golpes, la cara más oscura de la guerra. Traiciones nocturnas, fusilamientos sumarios, pactos que se rompen al día siguiente. Cada victoria le deja un sabor agridulce. Está cambiando el país, sí, pero ¿en qué lo está convirtiendo exactamente? Cuando ve a campesinos pobres saqueando haciendas y repartiéndose a gritos lo que antes estaba prohibido, se pregunta si de verdad están construyendo un futuro o solo destruyendo el presente. Sin darse cuenta del todo, la revolución le enseña algo que marcará el resto de su vida. El poder no es una línea recta, es un laberinto. No basta con tomar una ciudad. Hay que saber qué hacer con ella después. No basta con derrocar a un presidente. Hay que evitar que el siguiente sea peor. En las noches, junto al fuego, mientras los demás cantan corridos o cuentan historias verdes, Juan se queda mirando las brasas, pensando: la ingeniería le había enseñado que para sostener un puente hay que calcular cuidadosamente cada pilar.
La política, en cambio, parece sostenerse sobre impulsos, pasiones, engaños, pero él empieza a entrever una conexión. El país necesita una estructura, un diseño, alguien que entienda tanto las carreteras como los equilibrios de poder, y silenciosamente, una idea peligrosa empieza a tomar forma en su mente. ¿Por qué no él? Al terminar las fases más crudas de la lucha armada, México entra en una etapa de reacomodo feroz. Los antiguos revolucionarios se vuelven gobernadores, ministros, hombres de negocios. Lo que antes se resolvía a balazos, ahora se decide en mesas de negociación, en despachos tapizados de madera oscura, con mapas del país extendidos como tableros de ajedrez. Juan Andreu Almazán no se queda atrás. Aprovecha sus contactos, su prestigio como general, su formación técnica, ocupa cargos públicos, participa en obras de infraestructura, se mueve con soltura entre militares y empresarios, descubre otra dimensión del poder. Los contratos, las concesiones, las alianzas con capital extranjero, donde otros ven solo dinero, él ve algo más. Una manera de construir el país que había imaginado de joven, de levantar caminos donde antes solo había veredas de polvo, pero el nuevo escenario trae consigo un tipo distinto de enemigo. Ya no es el hacendado armado hasta los dientes, ni el general rival en el campo de batalla, es algo más sutil, la maquinaria del poder posrevolucionario, ese entramado de lealtades, favores y amenazas que empieza a consolidarse en torno a una idea, el partido oficial. Mientras el sistema va tomando forma, también lo hace una nueva generación de políticos que no conocieron la revolución desde las trincheras, sino desde los escritorios. Entre ellos, un nombre empieza a sonar con fuerza en ciertos círculos. Manuel Ávila Camacho. La primera vez que Juan lo escucha, no le da demasiada importancia. Es uno más en la larga lista de hombres que suben y bajan en la política mexicana. Lo que no sabe es que, años después, aquel nombre será el de su rival directo en una contienda que pondrá a prueba todo lo que ha construido. En estos años de consolidación, Juan se mueve en una cuerda floja peligrosa. Por un lado necesita del sistema para llevar adelante sus proyectos. Carreteras, puentes, obras que cambiarán la cara de regiones enteras. Por otro, no quiere ser un simple engranaje del aparato oficial. Su ambición crece al ritmo de sus logros. Cada vez que inaugura un tramo de carretera y ve a la gente aplaudir al borde del asfalto recién tendido, siente que el tiempo se le acorta, sabe que la generación de los viejos caudillos se está apagando, que una nueva clase política está tomando posiciones. Si él quiere aspirar a lo más alto, no puede esperar indefinidamente. Tiene que moverse rápido antes de que el sistema se cierre por completo sobre sí mismo, y en ese juego de prisas y estrategias, mientras observa cómo otros se acomodan dócilmente bajo las órdenes del presidente en turno, Juan Andreu Almazán empieza a trazar, en silencio, un camino propio que lo llevará, inevitablemente, al choque frontal con su futuro rival. Años después de aquellas noches, junto al fogón en la sierra, el mismo hombre que calculaba emboscadas con un palito sobre la tierra, se encuentra parado en medio de una cinta de asfalto negro que corta la montaña como una cicatriz. Es mediodía, el sol cae a plomo sobre cascos de ingenieros, sombreros de campesinos y cámaras de reporteros. Frente a él, un arco de flores anuncia con letras enormes: Carretera México-Acapulco. Detrás, el océano parece una lámina de metal azul. Juan Andreu Almazán sostiene unas tijeras doradas. A su lado, ministros, gobernadores, diplomáticos. Detrás, cientos de obreros que trabajaron día y noche para que esa carretera estuviera lista antes de la fecha límite impuesta desde Palacio Nacional. Si se retrasaba, su prestigio político se desplomaba. Si cumplía, se consolidaba como el hombre capaz de domar la geografía mexicana a golpes de concreto y voluntad. Cuando corta el listón, los aplausos estallan. Nadie lo diría, pero en ese ruido jubiloso, él escucha otra cosa. El tic-tac insistente de un reloj invisible que le recuerda que no tiene toda la vida para dar el siguiente paso. El país cambia rápido. Y si no se mueve ahora, otro ocupará el lugar que él cree que le pertenece. Ese día de inauguración no es un milagro aislado, sino el resultado de años de ascenso calculado. Terminada la fase más sangrienta de la revolución, los fusiles se apagan. Pero los generales victoriosos no desaparecen. Algunos se repliegan a sus estados. Otros se vuelven senadores, gobernadores, hombres fuertes de región. Juan, con su doble identidad de ingeniero y militar, encuentra una beta que pocos habían visto.
El país necesita caminos. No es una metáfora, es una urgencia brutal. Carreteras para unir pueblos aislados, para mover mercancías, para que el nuevo Estado pueda llegar donde antes solo llegaban los curas y los caciques. La vieja red de ferrocarriles no basta. Las mulas y las brechas polvorientas son un ancla al pasado, y en esa necesidad él huele oportunidad desde la Comisión Nacional de Caminos, primero como técnico clave y luego como figura dominante, empieza a tejer un mapa paralelo al político, un mapa de rutas, puentes y contratos. Cada carretera es una línea sobre el territorio, pero también una línea que lo conecta con presidentes, diputados, banqueros. Las reuniones ya no son en campamentos improvisados, sino en despachos con planos extendidos sobre mesas pulidas, a un lado tazas de café, al otro ceniceros llenos. Sobre los papeles, cifras que marean, kilómetros, costos, tiempos de entrega. Si antes calculaba cuántos hombres necesitaba para tomar una hacienda, ahora calcula cuántos camiones, cuántos sacos de cemento, cuántas horas de trabajo requiere atravesar una montaña. La presión es brutal. Los contratos llegan con promesas y amenazas implícitas. General, esta obra no puede retrasarse. El presidente quiere cortar el listón en tal fecha. No es solo un capricho ceremonial. La estabilidad del gobierno se juega también en la capacidad de mostrar resultados tangibles. Juan lo entiende. Ordena turnos nocturnos, improvisa campamentos enteros en medio de la nada, presiona a proveedores, negocia con campesinos que no quieren ver sus tierras partidas por el asfalto. A veces la montaña se resiste, un derrumbe se lleva un tramo entero de carretera, arrastrando maquinaria y a 2 obreros. Los cuerpos aparecen días después, cubiertos de lodo. Para la prensa son contratiempos menores. Para él son recordatorios de que construir un país cuesta vidas. Aunque ahora esas vidas no caigan bajo las balas, su éxito técnico lo catapulta a un nivel diferente. Ya no es solo el general que sabe de caminos. Es el hombre que puede transformar en realidad los sueños modernizadores del régimen. En 1930, bajo el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, se abre para él la puerta más grande. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. De pronto, Juan Andreu Almazán tiene un despacho con ventanales enormes, un escritorio donde se apilan decretos y oficios, y una fila de subordinados que esperan instrucciones. Desde esa silla puede decidir qué regiones del país se conectan y cuáles quedan. Por ahora, en la periferia del progreso, es poder puro, medido en rutas, telégrafos, puertos. En esas reuniones de gabinete, rodeado de otros exrevolucionarios que ahora visten trajes oscuros y corbatas sobrias, nota algo que lo intriga. Un puñado de rostros nuevos, más jóvenes, que no hicieron la guerra en la misma trinchera, pero que ya ocupan puestos clave, entre ellos un general discreto, de modales suaves y mirada tranquila. Manuel Ávila Camacho. En ese momento no pasa de ser un nombre más en la larga lista de funcionarios que van y vienen. Se saluda con él de manera correcta. Quizá intercambian unas palabras sobre la situación en Puebla o sobre la pacificación de algún foco de conflicto. Nada hace pensar que, años después, ese hombre de apariencia casi tímida será su antagonista principal, y sin embargo, algo en la serenidad calculada de Ávila Camacho le queda grabado. Como una nota al margen en la libreta de su memoria, el paso por la secretaría no está hecho solo de inauguraciones felices. Pronto, los rumores empiezan a circular, que las empresas constructoras ligadas a Almazán reciben los mejores contratos, que algunos licitantes se quejan de favoritismo, que sus amigos se enriquecen con la obra pública. En cafés y pasillos se pronuncian frases en voz baja. Nuevo rico. Cacique del asfalto. Juan sabe que en la política posrevolucionaria, la línea entre servir al país y servirse del cargo es borrosa, pero también sabe que sus enemigos utilizarán cualquier resquicio para atacarlo. Las tensiones con otros grupos del gobierno, interesados en controlar su propio trozo del pastel, van en aumento. Un día, un periódico publica una caricatura cruel. Él, montado no en un caballo, sino en un rollo de billetes que avanza sobre una carretera recién construida. Esa imagen le duele más de lo que admite, no porque sea completamente falsa, sino porque simplifica brutalmente su lógica. Sí, se enriquece, sí, teje redes económicas que lo favorecen, pero en su mente, todo forma parte del mismo proyecto. Construir infraestructura, consolidar poder, apuntar hacia metas más altas. La secretaría, que al principio parecía el punto culminante de su carrera, se convierte en un campo minado,
Finalmente, en medio de presiones internas y choques de intereses, Juan presenta su renuncia. Algunos lo interpretan como una caída, otros como un movimiento estratégico. Salir a tiempo, antes de quedar atrapado en escándalos que no controla, él lo siente como una mezcla de derrota y liberación. Ya no tiene una cartera en el gabinete, pero tiene algo que muchos envidian: contactos, dinero, prestigio y sobre todo libertad de maniobra. Desde el sector privado, su figura crece de otra manera. Inversiones en hoteles, en minas, en desarrollos urbanos. Sus empresas aparecen detrás de proyectos donde el cemento y el acero son protagonistas silenciosos. Para muchos mexicanos, su nombre se asocia cada vez más con construcciones monumentales que con batallas revolucionarias. Mientras tanto, el sistema político se reorganiza alrededor de un nuevo eje: el Partido Nacional Revolucionario, que luego será Partido de la Revolución Mexicana. El mensaje es claro: la revolución se institucionaliza, se acabaron los caudillos independientes, los generales que mueven tropas a su antojo. El juego ahora se juega dentro de estructuras partidistas que poco a poco se vuelven casi obligatorias para quien aspire a algo más que un gobierno local. Juan navega este nuevo océano con cautela. Demasiada distancia del partido oficial puede convertirlo en sospechoso. Demasiada cercanía puede diluir su perfil propio. Aprovecha cada inauguración, cada banquete, cada visita a obra para reforzar su imagen. El general ingeniero que no se quedó contando historias del pasado, sino que levanta el México del futuro. A su alrededor se agrupan viejos compañeros de armas, hombres que le deben favores, otros que simplemente creen que un día necesitarán estar cerca de él. Sin decirlo en voz alta, se va formando una constelación de lealtades personales que no pasa desapercibida en los pasillos del poder. Cuando Lázaro Cárdenas llega a la presidencia en 1934, el tablero vuelve a sacudirse, la reforma agraria se acelera, los sindicatos se fortalecen, el discurso gira con decisión hacia los campesinos y obreros. En 1938, la expropiación petrolera sacude al país y al mundo. Desde los balcones de Palacio Nacional se celebra un acto de soberanía. Desde ciertas oficinas privadas se siente el golpe como una señal de alarma. Juan observa con atención. Por un lado, admira la audacia de Cárdenas, ese general de rostro sereno que se atreve a desafiar a las petroleras extranjeras. Por otro, se pregunta hasta dónde puede avanzar ese proyecto sin desbordar los cauces. La cercanía del gobierno con organizaciones de izquierda, las banderas rojas en las manifestaciones, los discursos inflamados de algunos líderes sindicales le hacen pensar en un país que podría girar demasiado hacia un lado, dejando huérfanos a sectores enteros de la sociedad. En una noche de marzo, sentado en la sala de su casa, escucha por la radio un discurso que lo marca. Cárdenas habla de profundizar las reformas, de entregar más tierras, de fortalecer la alianza con los trabajadores. Mientras la voz grave del presidente llena el cuarto, Juan mira por la ventana las luces de la ciudad, que parpadean como si también estuvieran pensando. Sobre la mesa hay 2 montones de papeles. En uno, los estados financieros de sus empresas. En el otro, informes políticos confidenciales, que le llegan de gobernadores, de militares, de empresarios inquietos. La idea que había rondado su cabeza en aquellos años de fogatas vuelve con fuerza. El país necesita equilibrio, y si el péndulo se va demasiado hacia un extremo, alguien tiene que tirarlo hacia el centro. La pregunta ya no es si debe hacerlo alguien, la pregunta es si ese alguien va a ser él. Su nombre empieza a mencionarse en conversaciones que oficialmente no existen, en casas discretas de la colonia Roma, en salones privados de hoteles elegantes, en ranchos de provincia donde todavía cuelgan retratos. De Porfirio Díaz se repite la misma frase: Almazán podría ser la opción, frente a empresarios preocupados por las expropiaciones, a jerarcas de la Iglesia que recuerdan la persecución religiosa de años anteriores, a antiguos porfiristas que sueñan con una restauración imposible. Juan aparece como una figura atractiva. Revolucionario, sí, pero no radical, modernizador, pero cercano al capital, general, pero con traje de ingeniero. Él escucha, sopesando cada propuesta, consciente de que detrás de los elogios se esconden agendas propias. Mientras tanto, del lado oficial, los engranajes se mueven para preparar la sucesión de Cárdenas. Entre los posibles candidatos, el nombre de Manuel Ávila Camacho empieza a sonar con insistencia. Ese general discreto de años atrás ha ascendido paso a paso, con lealtad al sistema,
Su religiosidad moderada, su carácter conciliador, su imagen de hombre sin estridencias, lo convierten en un puente ideal entre el cardenismo y sectores más conservadores. Al principio, algunos piensan que Cárdenas podría optar por una figura más cercana a la línea dura de las reformas, otros, que alguien como Almazán podría ser cooptado como candidato del propio partido oficial, integrando así a las élites desconfiadas. Para muchos, el juego sigue abierto. Hay una escena que se repite en los relatos de esos años. En un evento público, quizá una ceremonia militar o una conmemoración de 1900, la Revolución, Juan y Ávila Camacho coinciden en primera fila. Las cámaras captan un apretón de manos cortés, una sonrisa correcta. Nadie escucha lo que se dicen, si es que se dicen algo más allá de las fórmulas de rigor, pero en la mirada de ambos se adivina algo. El reconocimiento tácito de que, de una manera u otra, sus caminos se cruzarán en el punto más alto de la política mexicana. Uno representa la posibilidad de un giro hacia el orden, el capital y la moderación autoritaria. El otro, la continuidad controlada del proyecto cardenista, maquillado con tonos más suaves. Detrás de cada gesto, hay cálculos que los fotógrafos no pueden captar. El primer gran giro llega cuando se hace evidente la decisión de Cárdenas. El elegido del aparato es Manuel Ávila Camacho. La noticia recorre el país como un murmullo que se confirma en cuestión de días. Para Juan, no es solo la constatación de que el partido oficial tiene candidato, es el recordatorio brutal de que si quiere aspirar a la presidencia, tendrá que hacerlo desde afuera. Contra la maquinaria que ayuda a construir el nuevo México, ya no hay espacio para ambigüedades. O se suma, disciplinado, al proyecto continuista, esperando alguna recompensa secundaria, o rompe y se coloca al frente de una oposición, que será vista, inevitablemente, como un desafío directo al legado de la revolución. Romper no es una decisión que se tome en una tarde, son meses de reuniones clandestinas, de viajes discretos a provincias donde lo reciben con bandas de música y discursos inflamados, que todavía se cuidan de no pronunciar la palabra candidato. En salones con cortinas cerradas, hombres de negocios extienden cheques, viejos jefes militares ofrecen sus lealtades. Representantes de organizaciones políticas pequeñas prometen estructuras que, sumadas, podrían convertirse en una fuerza nacional. Cada encuentro agrega una pieza al rompecabezas, y también un riesgo. Entre los que se acercan a él no solo hay conservadores moderados, también aparecen nostálgicos del porfiriato, radicales anticomunistas, excristeros que aún sueñan con revancha. Juan sabe que aceptarlos a todos puede manchar su causa, pero rechazarlos lo dejaría sin músculo. De nuevo, el cálculo. ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar de su imagen a cambio de aumentar sus posibilidades reales de triunfo? En 1939, el tiempo deja de ser una noción abstracta y se vuelve un enemigo concreto. La fecha de la elección ya está marcada. 7 de julio de 1940. Falta menos de un año. Menos de un año para levantar, prácticamente desde cero, una estructura nacional capaz de enfrentarse al partido del gobierno, que lleva años tejiendo redes en cada sindicato, en cada ejido, en cada oficina pública. Menos de un año para convencer a millones de mexicanos de que el general Almazán no es solo un constructor de carreteras, sino un posible presidente. Menos de un año para hacerlo mientras el Estado controla la radio, buena parte de la prensa y todos los resortes del poder local. El vértigo del plazo lo empuja a acelerar. Se crea una plataforma política que aglutina a distintos grupos. El Partido Revolucionario de Unificación Nacional. El nombre suena largo, solemne, pero detrás de esas palabras hay una idea simple y peligrosa. Unificar a todos los descontentos bajo una sola bandera, la suya. Cuando acepta formalmente la candidatura, en un acto abarrotado donde el calor humano se mezcla con el de los reflectores, Juan siente que cruza una puerta sin regreso. Desde el escenario mira una multitud que levanta pancartas con su nombre, que agita sombreros, que grita «Almazán presidente». El eco de ese grito le recuerda a otros ecos, los de los «Viva Madero», «Viva Zapata», de su juventud. Sabe que las multitudes son volubles, que el entusiasmo puede desvanecerse si no se alimenta cada día, pero también sabe que por primera vez no gritan por otro, gritan por él. En los pasillos del poder oficial, la respuesta es inmediata. No se puede permitir que la oposición crezca sin control. Gobernadores leales reciben instrucciones, líderes sindicales son advertidos.
Algunos periódicos comienzan a publicar notas que lo pintan como un hombre peligroso, aliado de los intereses más reaccionarios. Los viejos rumores sobre su enriquecimiento reaparecen con fuerza. Lo llaman el general millonario, el candidato de los hacendados. Él, por su parte, construye otra narrativa, la del revolucionario auténtico, que a diferencia de los burócratas del partido, no se ha olvidado de lo que es jugarse la vida por una causa. En sus discursos evoca la Sierra de Guerrero, los combates, los compañeros caídos. Cada frase está pensada para conectar con quienes sienten que la revolución fue traicionada por una élite que se apropió de sus símbolos. Las noches se vuelven más cortas. Reuniones, discursos, viajes por tren a lo largo y ancho del país. En cada estación lo esperan comités locales, bandas de música, representantes de grupos que quieren asegurarse un lugar en el posible gobierno almazanista. En los vagones, mientras el paisaje pasa como una película en blanco y negro, Juan revisa listas de simpatizantes, reportes de regiones, donde le va bien, y de otras donde la maquinaria oficial lo aplasta. La sensación de urgencia es permanente. El 7 de julio no se mueve del calendario. Cada día que pasa sin ganar un nuevo aliado, sin convencer a un nuevo líder regional, es un día perdido. En uno de esos viajes nocturnos, sentado junto a la ventana de un compartimento medio vacío, vuelve a ver, reflejado en el cristal, al joven que salió de Olinalá, con una maleta pequeña y una montaña de ambición. Detrás de esa imagen se superponen otras. El estudiante de ingeniería, el general revolucionario, el secretario de Estado, el empresario, el opositor. Ahora, todo converge en un solo punto. Una batalla electoral que, lo sabe, no será solo una contienda de votos, sino un choque frontal entre dos proyectos de país y entre dos hombres que, en silencio, se han observado durante años. En la otra mitad de ese espejo imaginario está Manuel Ávila Camacho, rodeado del respaldo del gobierno, con recursos casi ilimitados, pero también con sus propias dudas. Faltan meses para la elección, meses que se sentirán como minutos, meses en los que cada discurso puede sumar o restar, cada error se paga caro, cada rumor puede convertirse en arma. El tren avanza en la oscuridad, comiéndose kilómetros de vía. En algún punto del futuro lo espera una urna, un cómputo, un anuncio oficial que puede consagrarlo o sepultarlo. Juan Andreu Almazán cierra los ojos por un instante, no para descansar, sino para escuchar mejor ese tic-tac interno que lo acompaña desde niño. El reloj sigue marcando, y él, una vez más, decide correr. Mientras una banda de pueblo desgarra el aire con un corrido alegre, el piso de la plaza sigue manchado de sangre seca, banderas de México ondean, niños se suben a los hombros de sus padres para ver mejor, vendedores de helados gritan ofertas, y, a unos pasos del templete, donde hablará Juan Andreu Almazán, dos casquillos de bala olvidados brillan al sol como si fueran botones de oro. Hace apenas unas horas, de madrugada, en esa misma plaza, la policía local dispersó a garrotazos a un grupo de simpatizantes que se atrevió a pegar carteles con su nombre. Ahora, todo está limpio, listo para el mitin. Fiesta por fuera, miedo por dentro. México entero se encuentra así, sonriendo para la foto, mientras aprieta los dientes en silencio. Faltan menos de 90 días para las elecciones de 1940, y el país parece un escenario montado a toda prisa. De un lado, la maquinaria oficial, perfecta en apariencia, aceitada con recursos, propaganda y la fuerza del Estado, empuja la candidatura de Manuel Ávila Camacho. Del otro, el tren de campaña de Almazán avanza a empujones, alimentado por entusiasmos dispersos, por cheques discretos, por viejas lealtades militares y por el hartazgo de quienes sienten que el cardenismo les pasó por encima. En cada pueblo donde se detiene, lo reciben con música, discursos floridos y promesas, pero también con advertencias susurradas. General, anoche vinieron los del gobierno. Dijeron que si lo apoyamos nos quitan el agua, los créditos, las tierras. Juan baja del auto, saluda, levanta la mano, el sol le pega de frente, lo obliga a entornar los ojos. Desde el templete ve la plaza como un tablero de ajedrez. Campesinos de sombrero ancho, comerciantes de camisa clara, señoras de mantilla negra, jóvenes con corbata que reparten volantes. Entre ellos se mezclan hombres de traje oscuro que no aplauden, que miran en silencio, atentos, tomando nota de quién se atreve a gritar «¡Viva Almazán!». El mitin es un acto público.
y a la vez una lista abierta de sospechosos. Cada grito, cada aplauso puede tener precio. Cuando le pasan el micrófono, Juan siente por un segundo el peso de los años. No es el muchacho de Olinalá, ni el teniente que cruzaba ríos a caballo. Es un hombre de casi 50, con cicatrices visibles e invisibles, que está a punto de desafiar la voluntad combinada del presidente, en turno, del partido oficial, del ejército institucionalizado, de los sindicatos, de los caciques locales. Respira hondo. Sabe que cada palabra que pronuncie puede sobrevivir en la memoria de ese pueblo mucho más allá del conteo de votos. Levanta la voz y con ella levanta también un pasado que todavía arde. Yo no vengo aquí a prometerles el cielo, sino a recordarles que ya una vez nos levantamos contra la injusticia y la ganamos. El contraste es brutal. Mientras él apela a la memoria de la revolución, desde la capital le responden con la imagen de la unidad nacional. Alrededor de Ávila Camacho, la radio, controlada en gran medida por el gobierno, repite spots que hablan de paz, de reconciliación, de seguir el camino iniciado por Lázaro Cárdenas, pero sin excesos. En esos mensajes, Almazán aparece dibujado como una sombra peligrosa, un regreso al porfirismo, una amenaza de guerra civil. Los periódicos afines al régimen publican caricaturas donde lo pintan como un general gordo, rodeado de hacendados de bigote encerado y curas conspiradores. Sus enemigos saben algo. En política, la imagen puede sobrevivir a la verdad. Sin embargo, la campaña almazanista no es solo una suma de miedos y nostalgias. Hay, en muchos de sus mitines, una esperanza concreta. En Monterrey, empresarios fabriles lo reciben con listas detalladas de quejas contra los sindicatos que sienten empoderados en exceso. En Guadalajara, comerciantes medianos le hablan de impuestos y de regulaciones que consideran asfixiantes. En ciudades del norte, hombres que miran hacia Estados Unidos con ambición y recelo lo buscan para preguntarle si con él el país será más abierto al capital extranjero. Juan escucha, toma nota mental, sabe que cada promesa que haga ahora puede convertirse en un boomerang después, pero también sabe que, sin ofrecer algo, nadie arriesga. El tiempo, mientras tanto, corre como un caballo desbocado. Los estrategas de su campaña diseñan rutas imposibles. Hoy Veracruz, mañana Puebla, pasado mañana León, luego otra vez la capital, trenes especiales, autos que se descomponen en carreteras de terracería, vuelos improvisados en avionetas que se sacuden entre nubes grises, de noche, en cuartos de hotel donde el ventilador apenas mueve el aire caliente. Juan se sienta con su círculo más cercano. Sobre la mesa, mapas llenos de tachones, encuestas rudimentarias que se basan más en intuiciones que en estadísticas, cartas de apoyo, advertencias de amenazas. El tic-tac que lo acompaña desde niño ya no es un rumor lejano, es un martillo en la cabeza. Cada día perdido no vuelve. A medida que se acerca la fecha, la tensión sube un grado. En algunos pueblos, hombres armados impiden que se realicen sus actos de campaña. Orden del gobernador, explican, encogiéndose de hombros. En otros, la gente llega a los mitines. Pero cuando él comienza a hablar, se corta de golpe la luz. Silencio absoluto. Un niño empieza a llorar. Alguien prende una vela, otra más. De pronto, la plaza entera se llena de pequeñas llamas temblorosas que iluminan su rostro. Juan decide no callar. Sin micrófono, a gritos, convierte ese apagón en símbolo. Aunque quieran apagarnos, mientras haya una sola vela encendida en el corazón de ustedes, esta lucha sigue viva. La gente estalla. Al día siguiente, la anécdota recorre de boca en boca los mercados y las cantinas de la región. El Estado controla la electricidad, pero no todas las metáforas. Del lado oficial, la estrategia se afila. No se trata solo de impedir algunos mitines o de ridiculizar al rival en la prensa. Se trata de construir la sensación de inevitabilidad. Ávila Camacho ya ganó, repiten locutores, politólogos, líderes sindicales. Quien se oponga a la continuidad es enemigo de la paz. El mensaje implícito es claro. Apoyar a Almazán es apostar por el conflicto, y nadie que haya vivido las balas de la revolución quiere volver a escuchar ese silbido mortal. Ese es el punto más delicado de su campaña. Muchos lo admiran, muchos están de acuerdo con sus críticas, pero la palabra guerra se asoma como una sombra detrás de su figura. Dentro de su propio círculo, las posiciones se polarizan. Algunos consejeros, exgenerales duros, hablan sin rodeos. Mi general, si el gobierno nos hace fraude, no podemos quedarnos cruzados de brazos.
Todavía hay hombres que lo seguirían a usted con un fusil en la mano. En sus ojos brilla una nostalgia peligrosa. Otros, más pragmáticos, empresarios y políticos de traje bien cortado, fruncen el ceño. No podemos darnos el lujo de otra guerra. El país está cansado. Si perdemos, hay que negociar, asegurar espacios, capitalizar este movimiento a futuro. Entre esas dos corrientes, Juan se mueve como en una cuerda floja. Sabe que si promete levantarse en armas, arrastrará consigo a fanáticos y asustará a moderados. Si habla de aceptar cualquier resultado, sus bases pueden desinflarse. De nuevo, el cálculo fino entre la épica y la política. A pocas semanas de la elección, ocurre un primer giro inesperado. En la capital circula el rumor de que el propio Lázaro Cárdenas, preocupado por el tono creciente del conflicto, podría llamar a Juan a una reunión privada. Nadie lo confirma, nadie lo desmiente. Una noche, en una casa discreta de la colonia Ansúrez, las cortinas permanecen cerradas hasta tarde. Afuera, algunos guardias fingen ser vecinos que pasean. Adentro, se dice, dos hombres que han vivido la revolución desde trincheras distintas se miran fijamente. No hay actas, no hay grabaciones, no hay fotos, solo versiones que se cruzan. Que Cárdenas le ofreció un papel destacado en el nuevo gobierno a cambio de que retirara su candidatura. Que Juan exigió garantías imposibles de cumplir. Que se hablaron como viejos soldados que saben lo que cuesta la sangre derramada. La verdad exacta se pierde en el humo del tiempo. Lo que sí es claro es que después de esa noche, ninguno de los dos cambia públicamente de posición. El choque sigue en ruta de colisión. En medio de ese clima, la figura de Manuel Ávila Camacho se vuelve omnipresente. Aparece en actos oficiales, en fotos en primera plana, en discursos donde lo presentan como el hombre de la concordia. Su carácter discreto, que antes lo hacía pasar casi desapercibido, se convierte ahora en su mayor virtud propagandística. No es un caudillo estridente, no es un tribuno de plaza, es el general sereno que garantiza orden. Para Juan, la comparación resulta áspera. Él es el hombre que construyó carreteras, que se ensució las botas en el lodo, que supo negociar entre campesinos y banqueros. Pero, en la narrativa oficial, esa capacidad se transforma en sospecha. Demasiado cercano al dinero, demasiado amigo de los viejos poderosos, demasiado ambicioso. El día de la elección se acerca como una tormenta que todos ven, pero nadie puede detener. 7 de julio de 1940. Dos cifras sencillas que acumulan meses de discursos, súplicas, amenazas, conspiraciones. La noche anterior, Juan casi no duerme. En su casa, papeles y telegramas se amontonan. Sus colaboradores revisan listas de representantes de casilla, rutas de mensajeros, coordinaciones con comités regionales. Afuera, la ciudad respira un aire denso, cargado de presagios. Al amanecer, mientras se abrocha el saco frente al espejo, Juan ve por un instante, encima de su reflejo, la sombra de un joven con uniforme raído, con la mirada encendida. Se pregunta si aquel muchacho imaginaría que, décadas después, el arma más decisiva no sería un fusil, sino un acta de cómputo. En la mañana del 7 de julio, las casillas abren entre filas largas y miradas de recelo. En unos barrios, la gente acude con entusiasmo, dispuesta a defender su voto. En otros, la presencia intimidante de policías y milicianos adictos al partido oficial enfría cualquier impulso. Se oyen historias de urnas colocadas en casas de funcionarios, lejos de la vista de los opositores, de boletas marcadas de antemano, de representantes de almazán expulsados a empujones de algunas mesas. En algunos pueblos, los almazanistas organizan guardias armadas con palos y machetes para cuidar las casillas. El miedo y la esperanza se mezclan en una tensión eléctrica. Al mediodía empiezan a llegar a la casa de campaña los primeros reportes. En tal distrito, la afluencia es masiva y la inclinación parece clara a su favor. En otro, sus representantes denuncian que las urnas nunca se abrieron. En una región del norte, la policía detuvo a sus operadores clave por disturbios. Juan escucha, anota, pregunta una y otra vez por los detalles. Entre cada llamada, el silencio pesa. Sus manos, acostumbradas a sostener planos y rifles, ahora aprietan papeles frágiles donde se juega su destino. A media tarde, un telegrama llama su atención. En una ciudad importante del centro del país, sus simpatizantes tumbaron las puertas de una casilla donde, dicen, se estaba rellenando la urna. Hay heridos, tal vez muertos. El eco de la violencia que juró no reavivar se asoma por las grietas.
La noche cae, pero no trae calma. En la radio oficial, una voz engolada anuncia, con un tono de victoria apenas disimulado, que la jornada cívica transcurrió en orden. No da cifras, pero habla de participación ejemplar, de madurez del pueblo mexicano. En los corrillos de la capital, sin embargo, se murmura que el conteo real se da en oficinas vigiladas, lejos de la mirada pública. En la casa de Juan, los teléfonos no dejan de sonar. Algunos colaboradores, enardecidos, aseguran que los números que les llegan le dan una ventaja clara. Otros son más cautos. Podemos haber ganado en votos, mi general, pero ellos cuentan las boletas. Esa frase se queda flotando en el aire como un veneno lento. Poco después de la medianoche llega el golpe. La versión extraoficial de que el resultado ya está decidido en las alturas. Manuel Ávila Camacho será declarado presidente electo. La diferencia, según esas cifras, es abrumadora, casi humillante. Una ventaja tan amplia que borra cualquier duda, que convierte cualquier reclamo en pataleta, demasiado amplia para ser creíble, según los suyos. En la sala, un silencio espeso se rompe de golpe, con un puñetazo sobre la mesa. Uno de los generales que lo acompañan se levanta, rojo de ira. Esto es un robo descarado. No podemos aceptarlo. Otra voz, más fría, agrega. La única respuesta que entienden es la fuerza. De pronto, la habitación se llena de palabras que huelen a pólvora. Alzamiento, cuarteles, ferrocarriles, armas. Y ahí, en ese momento exacto, el tiempo vuelve a comprimirse. Los meses de campaña, los años de carrera, las décadas de vida se reducen a unas cuantas horas de decisión. Juan siente que el reloj interno, el que lo acompaña desde las montañas de Guerrero, late al ritmo de su corazón. Si da la orden, si pronuncia las palabras que muchos esperan, puede encender un fuego que no sabe quién apagará. Hay coroneles, generales viejos, grupos armados que estarían dispuestos a levantarse en su nombre. Hay regiones enteras donde su popularidad podría convertirse en insurgencia. Pero también hay campesinos que apenas comenzaron a sembrar en tierras que las reformas les dieron, obreros que han encontrado una voz en los sindicatos, madres que no quieren volver a enterrar hijos. Entre quienes lo rodean se abre una grieta. Unos lo empujan hacia el abismo glorioso de la Segunda Revolución, otros le recuerdan que el país que tienen enfrente no es el de 1910. Hay un partido único con tentáculos en cada rincón, un ejército institucional más cohesionado, una sociedad cansada. La noche avanza, la ciudad duerme a medias, como si intuyera que en esa sala mal iluminada se juega una continuación o un corte abrupto de su historia. Juan pide que lo dejen unos minutos solo, se encierra en un despacho contiguo, apaga la luz. Solo una lámpara deja un círculo de claridad sobre el escritorio. En ese círculo, sus manos repasan, casi sin ver, algunos papeles. Discursos, informes, encuestas. No ve tinta, sino rostros. El de su padre, con la mirada de orgullo y dureza. El de su madre, rezando en silencio para que volviera vivo de la sierra. El de jóvenes soldados que murieron con su nombre en la boca. El de obreros que se dejaron la espalda en las obras de la carretera. El de empresarios que apostaron su dinero a que él sería capaz de cambiar el rumbo. El de campesinos que, de pie bajo el sol, lo escucharon prometer equilibrio. Se pregunta si ese equilibrio puede nacer de un nuevo baño de sangre. La respuesta no llega como una revelación, sino como un cansancio profundo. Sabe cómo empieza una guerra, no sabe cómo termina. Cuando vuelve a la sala, la madrugada huele a café rancio y a tabaco consumido. Todos lo miran, expectantes. Su decisión, en ese instante, es un filo. Abre la boca y en lugar de la orden de alzamiento que algunos desean, pronuncia una frase que corta el aire. No habrá insurrección. Un murmullo de incredulidad recorre la habitación. Algunos lo miran como si no lo reconocieran. Otros respiran aliviados. Él continúa, con voz firme pero baja. No voy a ser el general que vuelva a llenar este país de viudas y huérfanos. Peleamos por el voto, no lo respetaron. Lo denunciaremos, sí, pero no a costa de otra guerra civil. Es un giro que desconcierta a propios y extraños. Los más radicales lo sienten como una traición. Habían imaginado trenes tomados, cuarteles sublevados, una épica que reeditaría los corridos de antaño con su nombre en primera línea. Algunos, rabiosos, lo abandonan esa misma noche, buscando otras banderas donde descargar su furia. Los moderados, en cambio, ven en su decisión una muestra de responsabilidad histórica.
El hombre que podría haber incendiado México opta, en el último momento, por contener la chispa con la misma mano que tantas veces sostuvo un fusil. Días después, el resultado se oficializa. Manuel Ávila Camacho es declarado presidente electo. Los periódicos afines al gobierno celebran la madurez democrática del país. Los cercanos a Almazán hablan de fraude, de imposición, de votos robados. En algunas ciudades, sus partidarios salen a las calles a protestar. Hay choques con la policía, muertos, detenidos. La violencia que él trató de evitar se filtra de cualquier modo por las grietas. Aunque no se convierta en la conflagración nacional que muchos temían, el país, tambaleante, consigue mantenerse en pie sobre una base de resentimientos silenciosos. Para Juan, el precio personal es alto. De candidato de la oposición, pasa a derrotado en la narrativa pública. La maquinaria oficial se encarga de minar aún más su figura. Lo pintan como un aventurero que pretendió dar marcha atrás a la historia, como el portavoz de intereses reaccionarios, como alguien que, además, dio marcha atrás a la hora de pelear. Sus enemigos, que temblaban ante la posibilidad de un levantamiento, ahora se burlan de su prudencia. Sus aliados más radicales lo acusan de tibieza. Es el castigo perfecto para quien nunca quiso jugar a los extremos. Ser visto, según el ojo que mira, como demasiado moderado o demasiado peligroso. La presión no se queda en el terreno simbólico. Hay informes de que se preparan acusaciones en su contra, expedientes sobre sus negocios, investigaciones fiscales. Algunos lealtades empiezan a deshacerse. Empresarios que lo apoyaron discretamente reciben visitas de inspectores, de agentes del fisco, de funcionarios que les recomiendan tomar distancia del general. La idea de un juicio ejemplar, de una condena que sirva de advertencia a futuros opositores serios, flota en el ambiente. Para muchos en el nuevo gobierno, dejarlo en libertad y con recursos es dejar una amenaza latente. Es entonces cuando se abre otra puerta inesperada. La del exilio. No se anuncia en la prensa, no se firma con ceremonia. Es más bien un entendimiento tácito, un acuerdo silencioso entre hombres que entienden el lenguaje de los gestos. Si se va del país, por un tiempo, si baja el perfil, si permite que las aguas se calmen, quizá el sistema no tenga que aplastarlo por completo. No hay garantías escritas, solo señales, llamadas indirectas, emisarios que le sugieren tomarse un descanso en el extranjero. Para alguien que siempre ha medido cada paso en función del largo plazo, la decisión es tan amarga como pragmática. La noche antes de partir, Juan camina solo por una habitación llena de maletas. No son las mismas que llevó de joven, casi vacías de bienes y cargadas de ilusiones. Ahora hay trajes finos, documentos, recuerdos, fotografías que su familia ha querido empacar. Afuera, la ciudad sigue su rutina. Tranvías, vendedores, parejas que vuelven tarde a casa. Pocos saben que, en unas horas, el hombre que estuvo a punto de disputarle el poder al aparato entero cruzará la frontera como cualquier viajero más, con un pasaporte en la mano y un futuro en suspenso. Se acerca a la ventana y mira las luces lejanas. No siente derrota total, tampoco victoria. Siente una pausa forzada, como si lo hubieran arrancado a mitad de una frase. Al amanecer, en un puerto y luego en aeropuertos lejanos, nadie anuncia su nombre por los altavoces. No hay bandas, no hay discursos, solo el ruido de motores, de maletas arrastradas, de pasos anónimos. Mientras el barco se aleja de la costa o mientras el avión gana altura, las versiones cambian con los años. México se reduce a una franja de tierra que se pierde bajo las nubes. Juan aprieta los dedos sobre el brazo del asiento. El tic-tac en su cabeza no se ha detenido, solo ha cambiado de escenario. El reloj, ahora, marca otra clase de cuenta regresiva. ¿Cuánto tiempo tardará en entender si esa elección frustrada fue el punto final de su ambición política, o solo el comienzo de otra vida en la que tendrá que reinventarse lejos del despacho presidencial que nunca ocupó, pero que estuvo por un instante tan cerca como la palma de su mano? La primera mañana de su exilio, Juan Andreu Almazán despierta con una certeza brutal. Ganó una guerra, construyó carreteras que cruzan montañas enteras, llenó plazas con gritos de «¡Viva el general!». Y sin embargo, ahora está en un cuarto de hotel barato, en un país extraño, doblando cuidadosamente su uniforme dentro de una maleta para que nadie lo vea. El hombre que quiso ser presidente de México está midiendo con los dedos el ancho de una cama individual. Ese contraste entre la grandeza soñada y la estrechez real
le golpea más fuerte que cualquier derrota en el campo de batalla. En el pasillo, un ventilador vibra con un ruido metálico. Afuera, el puerto huele a sal y a gasolina. Cada bocinazo de un barco suena como una cuenta regresiva que solo él escucha. No sabe cuánto durará este exilio. ¿Meses? ¿Años? ¿El resto de su vida? Lo único seguro es que en la capital, mientras él mira un techo manchado de humedad, Manuel Ávila Camacho camina ya por pasillos enmoquetados, acompañado de edecanes, recibiendo informes que hablan de estabilidad y continuidad. Los dos contendientes del 40 han quedado separados por algo más que una frontera, por el tiempo que uno aprovechará para gobernar, y el otro para no volverse invisible. En los cafés del extranjero donde se refugia al principio, La Habana, Nueva Orleans, ciudades que lo miran con curiosidad, y luego, con indiferencia, Juan se convierte en una figura extraña. No es ni héroe local ni turista, es un general sin ejército, un político sin tribuna, un empresario que no puede firmar contratos porque sus principales negocios están del otro lado del Golfo. A veces algún mexicano exiliado por otras razones lo reconoce, se le acerca, le estrecha la mano con una mezcla de respeto y reproche. «Mi general, debimos habernos levantado. Esto que usted hizo, de aguantar, costará caro». Juan no discute, solo aprieta la mandíbula. Nadie más que él escucha cómo, detrás de esas palabras, su propio reloj interno acelera. Cada mes fuera de México es un mes en que su nombre se deslava en la memoria pública. El dinero por ahora no es un problema inmediato. Sus inversiones, sus obras, sus contactos le permiten mantenerse con cierta comodidad, pero la verdadera urgencia no es económica, sino política. El tiempo de la revolución como credencial ya está agotándose. Los viejos generales, dispersos por el país, comienzan a morir, a retirarse, a volverse retratos amarillentos en paredes olvidadas. Los nuevos cuadros que se forman alrededor del partido oficial hablan otro idioma, el de los planes sexenales, de las estadísticas, de las masas organizadas. Si él tarda demasiado en regresar, correrá el riesgo de convertirse en lo que más detesta. Una nota al pie de página. Hay noches en las que, en la mesa de un restaurante casi vacío, abre periódicos que le llegan con retraso desde México. En una columna pequeña, lee declaraciones de Ávila Camacho, ya como presidente electo, prometiendo reconciliación, unidad, respetar las conquistas de la revolución. En otra, una caricatura lo muestra a él, Juan, con una maleta en la mano y un letrero en el pecho. Se busca empleo. Ese dibujo, tosco y cruel, lo persigue, no por el chiste en sí, sino por lo que revela. El aparato no solo lo derrotó en las urnas, también se empeña en destrozar su aura de hombre fuerte. Si lo logran convencer a todos de que es un perdedor, de poco servirán sus hazañas pasadas. En ese contexto, el primer giro lo toma por sorpresa. A través de un emisario discreto, un viejo conocido de negocios, no un político, llega un mensaje desde México. Las aguas se están calmando. No conviene que se convierta en mártir. Tampoco conviene que siga fuera tanto tiempo. No hay firma, pero la mano de quien lo escribe se adivina entre líneas. Sectores del nuevo régimen, quizá incluso del propio Ávila Camacho, entienden que un almazán amargado en el exilio, conspirando desde lejos, puede ser más peligroso que un almazán vigilado. En casa, convertido en magnate silencioso, el rival, en un juego de ajedrez distinto, le ofrece ahora una salida que huele a pacto tácito. Vuelve, haz dinero, deja la política en paz. Tras varias semanas de dudas y consultas con los suyos, Juan toma la decisión, volverá. No como candidato, no como caudillo, no como mártir, como hombre de negocios que oficialmente ha decidido aceptar la realidad del país y contribuir desde otro frente, el económico, el de la construcción, el de la inversión. A muchos de sus simpatizantes les suena una capitulación vergonzosa, a él le suena a algo más frío, una estrategia de supervivencia. Si quiere influir en el futuro, aunque sea de manera indirecta, necesita conservar lo único que todavía puede disputarle al Estado, su capacidad para generar riqueza y empleo. El reloj político tal vez ya marcó la hora de otro, pero el de los negocios sigue girando con una lógica propia. El día que pisa de nuevo suelo mexicano, no hay marchas ni recibimientos masivos. Su llegada se maneja con discreción calculada. En el aeropuerto, un funcionario de segunda línea, cordial y distante, le da la mano en representación de un gobierno que no admite, ni por un segundo, haber necesitado negociar con él.
Un par de fotógrafos toman imágenes sobrias. El general bajando del avión con un traje impecable, sin uniforme, sin medallas, es otra señal. El almazán que regresa es un hombre privado. Alguien que debe recordar que el uniforme, en México, tiene dueño institucional. El mensaje es claro. Aquí el único general político es el que está en la silla presidencial. Los primeros años de su retorno son una carrera contra el olvido. Juan se instala en la capital, reabre oficinas, reanuda contactos frenados por la campaña, recorre bancos, despachos, terrenos polvorientos donde sus ingenieros le hablan de proyectos posibles. Puentes, carreteras, edificios, México está cambiando. La guerra mundial en Europa ha disparado la demanda de materias primas y manufacturas. Estados Unidos mira al sur con un interés renovado. El país necesita infraestructura y él sabe construirla. Cada contrato ganado, cada obra terminada, es también una forma de demostrar que el hombre que quiso ser presidente no era solo un político fracasado, sino un organizador, un creador de valor. Pero la política, aunque él intente apartarse, se cuela por todas las rendijas. Para obtener licitaciones importantes, hay que tratar con secretarios, subsecretarios, gobernadores, líderes sindicales. Muchos de ellos militaron en su contra años atrás. Algunos lo saludan con una cordialidad que no oculta la desconfianza. Mi general, lo respetamos mucho, pero usted entiende que los tiempos han cambiado. Otros se le acercan en privado, casi con fascinación morbosa, para preguntarle: ¿de verdad estuvo a punto de levantarse? ¿Cuántos cuarteles tenía con usted? La figura del casi rebelde se convierte en un mito útil. Sirve para asustar a los ingenuos, para adornar sobremesas, pero no para otorgarle poder real. En más de una ocasión, al salir de una reunión con burócratas jóvenes, Juan siente una punzada de ironía. Esos muchachos, que hablan de modernización y nuevas generaciones, se mueven en un entramado de favores, comisiones y lealtades, tan complejo como cualquier intriga revolucionaria. Solo que vestido de traje gris, el conflicto con Ávila Camacho, que parecía haberse cerrado en 1940, renace ahora bajo otra forma. Una competencia silenciosa por el control del relato. En los discursos oficiales, el presidente aparece como el gran pacificador, el hombre que supo poner fin a las pasiones. Él, Juan, queda retratado apenas como un episodio peligroso que el país tuvo la suerte de superar. Hay un momento que cristaliza esa sensación. Una tarde entra al vestíbulo de un edificio gubernamental para una reunión técnica. En la pared principal cuelga un retrato enorme de Manuel Ávila Camacho, con banda presidencial, rodeado de símbolos patrios. A un lado, un cuadro más pequeño muestra a Lázaro Cárdenas. No hay rastro de otros generales, de otros contendientes, de otros proyectos. Juan se detiene unos segundos frente al lienzo, mide, sin querer, la distancia entre la mano del pintor que trazó aquel rostro sereno y la mano que pudo haber sostenido la misma banda en su pecho. Sabe que, tal vez, mientras él recorre pasillos como visitante, su rival mira, desde las paredes de medio país, a generaciones que nunca conocerán la historia completa. La vida personal de Juan, mientras tanto, se reacomoda en torno a esta nueva realidad. En casa, los hijos crecen. Los nietos comienzan a asomarse con risas que llenan los silencios que deja la política ausente. Hay cenas donde el tema del 40 se evita con cuidado, como si fuera una herida que ya no sangra, pero que aún duele al rozarla. Otras noches, con un vaso de whisky en la mano, alguien se atreve a preguntar: «Papá, abuelo, ¿te arrepientes de no haberte levantado en armas?». La respuesta nunca es simple. A veces Juan se limita a contestar: «Si lo hubiera hecho, quizá tú no estarías aquí preguntándomelo». Otras, el silencio dice más que cualquier frase. A medida que pasan los años, otro tipo de reloj se hace presente, el biológico. Su salud, golpeada por el estrés de la campaña, el exilio y la constante tensión de negociar en la sombra, empieza a mostrar fisuras, dolores persistentes, fatiga, diagnósticos que hablan de cuidado y reposo. Para un hombre acostumbrado a mandar telegramas a cualquier hora, a inspeccionar obras bajo la lluvia, a recorrer en coche cientos de kilómetros de terracería, la idea de bajar el ritmo se siente casi como una ofensa. Pero el cuerpo no entiende de orgullo, entiende de límites. En ese contexto de tiempo menguante llega otro giro inesperado. Una invitación, no oficial pero muy clara, para asistir a un acto público donde se celebrarán las grandes obras de infraestructura del país.
Entre los nombres que se mencionan en el programa, el suyo aparece en letras pequeñas, casi escondido. Juan duda en ir. Presentarse sería, de alguna forma, legitimar a un régimen que lo marginó, no ir sería aceptar el borrado. Finalmente decide presentarse. En el auditorio, mientras un coro canta y un presentador enumera autopistas y carreteras, escucha, entre aplausos, cómo se exaltan proyectos que él ayudó a concebir años atrás, cuando todo parecía posible. Su nombre se menciona de pasada, como si fuera una pieza más en un engranaje gigantesco, y sin embargo, al final del evento, ocurre algo que no estaba en el guión. Varios ingenieros jóvenes se le acercan, casi tímidos. No lo conocieron como candidato, ni como general. Lo conocen por las historias técnicas que circulan como leyendas en las facultades, el hombre que trazó rutas imposibles en la sierra, el que se enfrentó a compañías extranjeras, el que exigía que los puentes aguantaran más de lo que marcaban los planos. Uno de ellos, con casco bajo el brazo, le dice: «General, mis maestros nos hablan de usted, de cómo discutía hasta el último centímetro de una obra. Yo quería decirle gracias. Es un reconocimiento pequeño, íntimo, pero tiene un peso extraño. En la competencia silenciosa con su viejo rival, descubre que hay un terreno donde no pueden borrarlo del todo. La memoria profesional, de quienes pisan las carreteras que él ayudó a abrir. Los años 50 avanzan, y con ellos la generación revolucionaria se va apagando. Funerales, homenajes, discursos. La prensa habla de una época que se va. Cada vez que muere un viejo compañero de armas, Juan siente que una parte de su propia historia se desmorona. Muchos de los que podrían dar testimonio directo de lo ocurrido en 1940 ya no están. El futuro perteneciente a quienes solo conocen ese año, a través de cifras oficiales y párrafos breves en manuales escolares, para alguien que siempre entendió el poder de las palabras, la idea de que su vida pueda reducirse a una línea neutra en un libro de texto le resulta insoportablemente fría. Tal vez por eso, en sus últimos años, empieza a escribir más, no unas memorias exhaustivas, el clima político no las permitiría, pero sí notas, cartas, reflexiones, páginas donde habla de la revolución, de la construcción, de lo que significa mandar y obedecer, de las veces que tuvo que elegir entre el honor militar y la astucia política. Escribe sobre el miedo, sobre la tentación del poder, sobre la facilidad con que un héroe puede convertirse en villano según quien cuente la historia. No escribe, sin embargo, un manifiesto incendiario contra Ávila Camacho, tal vez porque entiende que esa batalla, la del relato oficial, se ganó o se perdió hace mucho. En su lugar, deja preguntas abiertas, casi dirigidas a generaciones futuras. ¿Qué habría pasado si la carrera contra el tiempo entra en su tramo final a principios de los años 60? Los médicos son más insistentes. Le recomiendan reposo, menos trabajo, menos preocupaciones. Pero aún debilitado, Juan sigue yendo a su oficina. Se sienta frente a un escritorio que ha visto pasar contratos, mapas, telegramas urgentes, y se descubre de pronto más tiempo del deseado mirando por la ventana. La ciudad ya no es la misma. Torres modernas reemplazan edificios viejos. Avenidas antes tranquilas, ahora son ríos de coches. En una de esas avenidas, ironía casi cruel, una placa metálica lleva el nombre de Manuel Ávila Camacho. Por las noches, cuando la oye mencionada en las noticias de tráfico, siente una punzada, no de envidia, exactamente, sino de conciencia aguda de cómo el tiempo solidifica algunas figuras y relega otras a los costados. En 1965, el reloj interno de Juan Andreu Almazán empieza a marcar un ritmo diferente, más lento, más pesado. Los dolores ya no son episodios aislados. El cuerpo, por décadas disciplinado a fuerza de voluntad, comienza a exigir una rendición que ninguna elección electoral pudo arrancarle. En su lecho, rodeado de familia, escucha fragmentos de conversaciones que mezclan recuerdos y cuidados. ¿Te acuerdas cuando el médico dijo que a ratos se duerme, a ratos se despierta, y en esos intersticios la frontera entre pasado y presente se vuelve borrosa? Ve plazas llenas, ve caminos de terracería, ve el rostro serio de Ávila Camacho en un retrato oficial, ve casquillos de bala brillando al sol en una plaza de pueblo. Hay quien dice, las versiones siempre se tiñen de leyenda, que en uno de sus últimos momentos de lucidez tomó la mano de un familiar y murmuró algo así como: «Nunca supimos contar bien nuestra historia». No se refería solo a sí mismo,
sino a toda una generación que comenzó al grito de tierra y libertad y terminó negociando licitaciones, embajadas, compañías. La revolución, que prometía cambiarlo todo, acabó convertida en un pasado glorioso, administrado por burócratas. Él, que estuvo a punto de ser el rostro de otra rama de ese árbol, quedó como una bifurcación frustrada. El 9 de octubre de 1965, cuando su corazón finalmente se detiene, la noticia ocupa espacios desiguales en los periódicos. Algunos diarios le dedican columnas extensas, recordando al militar, al constructor, al candidato opositor más serio que tuvo el sistema en sus primeros años. Otros apenas reservan unas líneas cortas, entre anuncios y notas de sociedad. En los comunicados oficiales se subraya su papel en la revolución y en la obra pública se menciona respetuosamente su candidatura, del 40, pero se evita cualquier palabra que pueda sonar a reivindicación. Es el último gesto de ese viejo rival que ya tampoco vive. Incluso muerto, Juan sigue disputando, con su mera presencia en la memoria, un espacio al relato de la unidad que otros escribieron. En su funeral, gente muy distinta se reúne alrededor del mismo ataúd, viejos soldados, ingenieros, empresarios, políticos, curiosos. Algunos recuerdan al joven audaz que se lanzó a la sierra con fusil en mano, otros al secretario que firmaba planos con una precisión obsesiva, algunos pocos, muy pocos, al candidato que desafió al Estado entero en 1940. No hay corridos nuevos, no hay promesas de una nueva insurrección. Hay, en cambio, una frase que se repite en voz baja entre quienes lo conocieron de cerca. Fue un hombre que pudo ser muchas cosas, y que nunca dejó de pagar el precio de intentarlo. Con el paso de las décadas, su nombre se aleja del centro del escenario. Las generaciones que crecieron bajo otros presidentes apenas lo ubican como un general que quiso ser presidente y no pudo, pero en ciertos pueblos donde la carretera corta la sierra como una cicatriz luminosa, aún se cuenta la historia del hombre que no les prometió el cielo, sino caminos para llegar a él, en bibliotecas polvorientas, en tesis universitarias, en conversaciones entre historiadores tercos. Su figura resurge de vez en cuando, como un recordatorio incómodo. Hubo un momento en que el futuro de México pudo girar en otra dirección, y en esa posibilidad frustrada, en ese duelo silencioso con su rival triunfante, se encierra la verdadera medida del tiempo que le tocó vivir. En algún archivo, quizá, todavía duerme una fotografía en blanco y negro. Dos hombres de mediana edad, con traje oscuro, sentados, frente a frente en una sala mal iluminada. Uno es el presidente en funciones, el otro, el general que pudo ocupar su lugar. No hay fecha precisa, no hay registro del diálogo, solo dos miradas que se cruzan con una mezcla de respeto y cálculo. Entre ellos no hay balas ni arengas, solo un silencio espeso. En ese silencio, comprimido en un instante, late todo el conflicto de una época. La guerra que no se hizo, el poder que cambió de manos, el reloj que siguió marcando, implacable, hasta llevar a cada uno a su propia manera de ser recordado, o de ser olvidado.